Hay momentos en la vida cristiana que simplemente no tienen sentido. Haces todo bien civis a Dios horas y de repente recibes una noticia devastadora. Un diagnóstico terminal, un despido injusto, a la muerte de alguien joven y lleno de vida. Y al mismo tiempo ves que a otra persona en la misma situación Dios la libra milagrosamente. ¿Por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué Dios sanó a Pedro pero dejó que mataran a Jacobo? Esta aparente contradicción en la providencia de Dios es una de las pruebas de fe más duras que existen. Nos hace sentir inseguros, nos hace preguntar si nuestras oraciones realmente funcionan o si todo es una lotería cósmica. Y en medio de esa confusión, cuando estamos encerrados entre cuatro paredes de imposibilidad, a veces olvidamos que tenemos un arma que es más fuerte que las cadenas de hierro y más potente que los decretos de los reyes. Si hoy estás enfrentando una situación de cárcel, si te sientes atrapado por circunstancias que no puedes cambiar, o si estás lidiando con el dolor de una pérdida inexplicable mientras oras por un milagro, el episodio 252 es tu fortaleza. Bienvenidos a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y hoy entramos en uno de los capítulos más dramáticos y cinematográficos de la Biblia. Hechos 12 es una historia de contrastes violentos, una espada que mata y unas cadenas que se caen, un rey orgulloso que es comido por gusanos y una iglesia humilde que se pone de rodillas. Hoy vamos a aprender cómo orar cuando la lógica dice que ya todo está perdido. El capítulo comienza con una nota de terror político, versículos 1-2. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Detente un momento. Jacobo no era un discípulo cualquiera. Era uno de los tres íntimos, Pedro, Jacobo y Juan. Estuvo en el monte de la Transfiguración, estuvo en Getsemaní, era un hijo del trueno, y Herodes Agripa, y un político populista y cruel, lo manda a ejecutar simplemente para ganar puntos con los líderes religiosos. Sin juicio, sin milagro de último minuto, sin ángeles a la cabeza de Jacobo Rueda. El primer apóstol muere. La iglesia está en shock. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no lo salvó? A veces, la soberanía de Dios permite que sus mejores soldados mueran en el campo de batalla. La fe madura acepta que Dios es Dios, tanto en el rescate como en el martirio. Al ver que esto agradó a los judíos, Herodes va por el premio mayor en Pedro, lo arresta, y como es tiempo de la Pascua, decide esperar para ejecutarlo públicamente después de la fiesta. Pero Herodes no quiere correr riesgos. Sabe que estos cristianos tienen fama de escaparse. Se homo en el capítulo 5, así que diseña una cárcel de máxima seguridad. Versículo 4, lo entregó a 4 grupos de 4 soldados, cada uno 16 soldados de élite, para que le custodiasen. Pedro está en la celda más profunda, está encadenado a 2 soldados, uno a cada lado. Hay guardias en la puerta. Humanamente es imposible escapar. Es el jaque mate. Pero entonces aparece el versículo 5. Es una de las conjunciones más poderosas de la Biblia. Pero así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aquí están los dos poderes en conflicto en el Podej Homau Herodes an soldados, espadas, cadenas, prisiones, el poder de la iglesia en la oración. Analicemos la palabra clave, an sin cesar. En griego es ekten. Esta palabra no significa solo continuamente en tiempo. Significa intensamente, estiradamente. Es un término médico que se usaba para describir un músculo estirado al máximo o un atleta corriendo hacia la meta con cada fibra de su cuerpo. También se usa para describir la oración de Jesús en Getsemaní. La iglesia no estaba haciendo una oración casual de Señor, bendice a Pedro si puedes. Estaban en agonía de intercesión, estaban estirando su alma hacia el cielo. Era una oración de desesperación total. Sabían que Jacobo había muerto. Sabían que Pedro era el siguiente. No tenían plan B cuando la iglesia ora ecten, cosas que son físicamente imposibles empiezan a suceder. Ahora, miremos dentro de la celda, versículo 6. Es la noche antes de la ejecución. ¿Qué está haciendo Pedro? Está caminando de un lado a otro, ansioso,
está escribiendo su testamento. No, a Pedro estaba durmiendo. Increíble. Está atado a 2 guardias, sabe que mañana lo van a decapitar y está roncando tan profundamente que el ángel tiene que golpearlo para despertarlo. ¿Cómo es posible? Esto es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pedro recuerda la promesa de Jesús en Juan 21, aun cuando seas viejo, extenderás tus manos. Pedro piensa en Jesús, dijo que moriría de viejo. Todavía no soy viejo, así que o Herodes no puede matarme mañana, o Jesús va a venir a sacarme de cualquier forma, estoy seguro. Buenas noches. Pues la fe en la palabra de Dios te da almohada en medio de la tormenta. Y de repente la invasión de la luz, versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. El ángel toca a Pedro en el costado y le dice, y levántate pronto. Y aquí ocurre el primer milagro físico, y las cadenas se le cayeron de las manos, sin llave y sin ruido. El hierro se rindió ante la presencia del cielo. Pedro piensa que está soñando una visión N. Actúa como un sonámbulo. Se pone las sandalias, se envuelve en el manto y sigue al ángel. Pasan la primera guardia, pasan la segunda guardia, nadie los ve, los ojos de los soldados están cegados, o ellos están en un trance divino, y llegan al obstáculo final. Versículo 10. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Esta es la puerta de hierro. Es la barrera final, la más pesada o la que separa la prisión de la libertad. Pedro no la empujó, el ángel no la tocó. El texto dice que se abrió automate, de donde viene nuestra palabra automática. Se abrió por su propia cuenta, o mejor dicho, por la orden invisible de Dios en Dios, se especializa en puertas de hierro. Quizás tú tienes una puerta de hierro en tu vida, una situación legal, una deuda, una adicción, una persona de corazón duro, has empujado y no se mueve. Dios te dice, sigue caminando conmigo. Cuando llegues a la puerta, yo la haré girar. Se abrirá sola. Pedro sale a la calle, el ángel se va. Pedro vuelve en sí y se da cuenta, ¿es real? Dios me ha librado de la mano de Herodes. Ahora la escena cambia a la casa de María, la madre de Marcos. Allí está la reunión de oración. Están orando a Ectón. Ese por la liberación de Pedro. Pedro llega y toca la puerta. Sale una muchacha llamada Rhoda. Rhoda escucha la voz de Pedro y de puro gozo y nervios no abre la puerta, sino que corre adentro y grita, Pedro está a la puerta. Y la reacción de la iglesia es fascinante. Versículo 15, estás loca. Qué ironía, están orando para que Pedro sea libre. Dios contesta la oración. Pedro está tocando el timbre y ellos no lo creen. No puede ser él, será su ángel, su fantasma, espíritu. Tienen fe para orar, pero les cuesta tener fe para recibir la respuesta. A veces oramos por milagros, pero en el fondo estamos resignados a la derrota. Dios es tan bueno que a veces responde a nuestras oraciones incluso cuando nuestra fe está mezclada con duda. Pedro sigue tocando, persistencia, finalmente abren, lo ven y se quedan atónitos. El capítulo termina con un contraste brutal. Pedro es libre y sigue su ministerio. Pero ¿qué pasa con Herodes? El hombre que creía tener el control. Versículos 20-20. Y 3 Herodes da un discurso público en Cesarea, vestido con ropas reales. Josefo dice que eran de plata y brillaban con el sol. El pueblo, adulándolo, grita, voz de Dios y no de hombre. Herodes absorbe la gloria, se cree intocable. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Mira la balanza de la justicia divina. Pedro en la cárcel, humilde, durmiendo, dando gloria a Dios, liberado en Herodes, en el trono, soberbio, recibiendo gloria de hombres, comido por gusanos. Nadie se burla de Dios. El hombre que mató a Jacobo y quiso matar a Pedro, terminó siendo el almuerzo de las larvas. El capítulo cierra con el versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Los tiranos mueren, la palabra vive, los perseguidores se pudren. La iglesia avanza. Amado oyente, Hechos 12 es un mapa para tus crisis. No te rindas,
si Jacobo muere. Si has sufrido una pérdida y Dios no intervino como esperabas, no pierdas la fe. La soberanía de Dios es un misterio, pero su bondad es segura. Jacobo fue el primero en llegar al cielo. Pedro se quedó para trabajar. Ambos destinos están en manos de Dios. Activa la oración Ektan, Si tienes un problema de prisión, no ores oraciones suaves. Reúne a tu gente en la casa de María Anjoren con intensidad. Oren hasta que rompan el techo. La oración de la Iglesia Unida tiene poder para enviar ángeles. Descansa en la promesa. Si estás en medio de la tormenta, duerme como Pedro, recuerda las promesas de Dios. La ansiedad no abre puertas. La confianza sí espera que la puerta de hierro se abra. No te detengas ante los obstáculos imposibles. Sigue caminando en obediencia. Cuando sea el momento justo, Dios moverá el hierro. Dale la gloria a Dios ten cuidado con el síndrome de Herodes. Si tienes éxito, si la gente te aplaude, redirige la gloria inmediatamente al cielo. Al tocar la gloria de Dios es mortal. Hoy, Jesús tiene las llaves de la cárcel y de la muerte. Si te sientes atado, Él puede hacer que las cadenas caigan de tus manos ahora mismo. Si te sientes impotente ante un Herodes, un jefe, un sistema, una enfermedad, recuerda que su tiempo es corto y sus gusanos están listos. Tú, Dios, Heina. Gracias por acompañarnos en esta noche de milagros en 777 veces en Jerusalén. En nuestro próximo episodio, la iglesia deja de ser local para volverse global. El Espíritu Santo selecciona a 2 hombres para la misión más grande de la historia. Veremos el inicio del primer viaje misionero y el enfrentamiento con un brujo en Hechos 13 en Separadme a Bernabé y a Saulo. En el episodio 253, que las puertas de hierro se abran ante ti hoy. Hasta la próxima.